La guerra espiritual, el tema de hoy, vamos a tratar dos temas importantes. Uno tiene que ver con cartografía y la otra con líneas ley. Vamos a ver qué significa esto y vamos a entrar a ver qué es realmente la guerra espiritual. Primero, déjenme decirles que la guerra espiritual trata de lo que es la guerra que ha existido siempre entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Siempre ha existido desde que Satanás empezó a oponerse a Dios, ha existido la guerra espiritual. Pero la guerra espiritual se pelea en diferentes niveles, ¿ok? Hay guerra espiritual en los aires, hay guerra espiritual en la tierra y hay guerra espiritual con liberando personas también. Pero primero, el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la parte de la tierra, donde vamos a hablar de lo que es cartografía espiritual. La cartografía espiritual es algo que vamos a aprender ahora. Vamos a ver primero las bases para poder hablar sobre liberación. Y para esto nosotros necesitamos trabajar. Permítame un segundo. Primero vamos a hablar sobre lo que es cartografía espiritual. La cartografía espiritual es la disciplina que se ocupa en la concepción de la producción o fusión de mapas, estudios de mapa. Por ello, la cartografía espiritual, por ejemplo, ahora tenemos varios tipos de cartografía. Hay digital, hay en mapas de papel. Bueno, esto se va brindando según va creciendo la tecnología. Pero vamos a entender lo que vamos a hablar esta noche. Tiene que ver con un acto profético que se llama cartografía espiritual. Yo quiero comenzar con decirles que la cartografía es una técnica que traza mapas o cartas geográficas, que es un levantamiento cartográfico de lo que es una ciudad, puede ser una nación. Bueno, la cartografía es una ciencia que estudia los mapas, las cartas geográficas y nos enseña cómo aplicar esta ciencia en aquello que nosotros necesitamos entender o enfocarnos. La cartografía espiritual requiere de un trabajo en equipo. El equipo de lo que tiene que ver con cartografía espiritual debe de ser debe tener una persona responsable y nosotros debemos de ser responsables al empezar con esta información y tener un compromiso con el equipo, porque en especial debemos de tener, a ver, le voy a pedir por favor de que no estén escribiendo, aquí tengo manos levantadas. Por favor, ahorita no es tiempo de preguntas, sí, gracias. Después vamos a hacer preguntas y les pido por favor que no estén escribiendo, por favor, sí, gracias. Bien, la cartografía espiritual requiere un trabajo de equipo. Para esto, lo primero que tenemos que tener es amor por las almas. No podemos hacer nada que el Señor no nos haya mandado a hacer. Este es el primer punto. Todo lo que hacemos dentro de la guerra espiritual tiene que ser mandado por nuestro Señor para que nosotros lo hagamos. Y es muy importante, debemos de tener como iniciativa, tener el amor por las vidas, por las almas que no han conocido al Señor. Si amamos lo que Dios ama, ya que Dios ama a todas estas almas perdidas que aún no le conocen, pues entonces debemos de, si nosotros tenemos esto, vamos a tener éxito. Uno de los problemas que vamos a encontrarnos, que nos topamos para hacer este tipo de trabajo cartográfico, es que algunas personas quieren hacerlo a su manera. Y no dudo mucho que haya buenas ideas para poder hacer las cosas, pero primero nosotros tenemos que entender que aunque su idea sea muy extraordinaria, muy buena y tal vez hasta prácticas, ¿verdad?
Pero lo que debemos entender que para hacer este trabajo cartográfico tiene que venir inspirado por el Espíritu Santo. No sirve de nada que sea algo práctico, algo novedoso, algo maravilloso, si no lo ha dado instrucción el Espíritu Santo. Es muy importante que tengamos y tomemos en cuenta este punto. Para mí, yo creo que es lo más crucial que vamos a hacer al entrar en guerra espiritual. Debemos de seguir específicamente las instrucciones del líder que Dios ha escogido para hacer este trabajo. Es muy importante que llevemos las instrucciones tal y la estrategia que el Espíritu Santo nos haya dado para poder hacer este trabajo. O sea, si la cartografía se le mandó para que la hiciera en un barrio, no se meta en toda la ciudad, hágala en el barrio. Si el Espíritu Santo le dijo que la hiciera en toda la ciudad, pues está bien, hágala en toda la ciudad. Pero yo quiero que entendamos que debemos de entender bien las instrucciones. Esto es crucial y es tan importante porque de esta manera vamos a saber cómo desalojar las tinieblas. Hay hermanitos o hermanitas con muy buenas intenciones y pueden decirle, mire, pastor, yo creo que si caminamos por todas las calles sería una buena idea. Y pues puede ser muy buena idea, pero si Dios no mandó, no va a tener un buen resultado. Debe ser muy importante que lo hagamos como Dios quiere. Otra cosa que es muy importante, que debemos de cerrar toda puerta a través de la cual el enemigo nos pueda enfrentarnos. Nosotros debemos de tener en cuenta que debemos de cerrar toda puerta o portillo donde pueda penetrar en las filas el enemigo y pueda hacernos daño o podemos perder productividad. ¿Qué es esto de cerrar puertas? Bueno, yo tengo la responsabilidad de limpiar mi corazón para poder ser efectivo en aquello en lo cual Dios nos está mandando. Muy bien. Entonces, yo tengo que entender que para ser efectivo tengo que cerrar todo portillo. ¿Qué es el portillo o la puerta? Tiene que ver con estar a cuentas con todo lo que el Señor nos dice. O sea, nosotros tenemos que estar limpios, con corazones puros. Tenemos que limpiarnos, santificarnos y purificarnos para poder llevar adelante esta labor y poder cerrar todo portillo para que no nos vaya a afectar el enemigo. Debemos de estar seguros que es Dios quien nos está enviando a hacer este trabajo, el mapeo de cartografía espiritual en cada ciudad. La porción de la ciudad que se nos ha asignado, una región, puede ser una nación entera, y también la cartografía se hace a nivel nacional o muchas veces a nivel continental y aún a nivel mundial. ¿Se imagina usted el equipo que se necesita para poder hacer esta cartografía espiritual o a nivel planetario? Necesitamos tomar en cuenta algunos puntos que vamos a ir considerando muy importantes antes de iniciar este trabajo. El primero es de tener claro qué es lo que vamos a hacer. O sea, primero debemos entender qué es lo que quiere Dios que yo haga. ¿Por qué nos vamos a tomar una dirección? Porque muchas personas quieren dispararse por un lugar o se les ocurre hacer algo, otro por otro lado. Yo me voy por acá, el otro me voy por acá, pero la verdad que no es así. Todos tenemos que estar bajo un orden divino. Tenemos que tener claro qué es lo que se va a hacer. Primero, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere que hagamos, dónde quiere que lo hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Número dos, debemos de tener entendimiento de las estrategias del Señor para para tener un nivel de cartografía espiritual exitoso. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las estrategias que debemos usar? Mucha gente tal vez está pensando, bueno, yo escuché que al pastor tal le funcionó esto
y ellos iban por las calles, iban echando aceite, pero no se trata de eso, mis amados. Tiene que ser el Señor quien le revele a usted o al líder que va o está dirigiendo la operación. Es importante usar las estrategias que Dios nos da y que nos está mandando a hacer o a usar. Los demás pueden usar toda la estrategia que quiere, pero yo tengo que usar la estrategia que a mí el Señor me ha mandado. A eso nos ha mandado a hacer cada uno de nosotros una cosa. Y nosotros tenemos que tener claro, porque esto es lo que nos va a permitir dar pasos acertados, tener entendimiento claro de cuáles son las estrategias que Dios me está dando para actuar con este mapeo espiritual o cartografía. Número 3, es entender que habrá oposición. Usted debe tener claro que el enemigo no le gusta lo que estamos haciendo cuando nos metemos en guerra espiritual. Y de que hay oposición, va a haber oposición. Pero el Señor nos va a proteger cuando nosotros somos obedientes. Y no habrá oposición que nos pueda detener. Pero no podemos ir con miedo. Y esto es muy importante. Usted no puede ir con miedo cuando se va a meter a lo que es guerra espiritual estratégica. Tenemos que ser con la certeza que Dios nos va a proteger. Una de dos cosas que yo entiendo es que Dios nos quiere liberar de todo miedo. Hay ministros con temor a la oscuridad, otros con temor a las tinieblas, otros con temor a hablar en público, otros con un temor a tantas cosas. Pero para que nosotros podamos entrar a guerra espiritual, debemos de ser libres en nuestras vidas. No puedes seguir el resto de tu vida con ese miedo, sino que necesitas ser liberado de todo temor. Y para eso, mis amados, quiero invitarles a leer un texto que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Muy bien. Algunos tienen temor de una cosa y otros de otra, pero no podemos ir a la guerra espiritual temblando de miedo. Tenemos que creer confiadamente en que Dios está enviándonos y que Él va a protegernos y saber que tenemos garantizada la victoria. El buen éxito va a tener un buen resultado porque nosotros entendemos esto. Así que repite conmigo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice el versículo 3, porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo quiero que tú hagas tuyas estas palabras y en este momento renuncies a todo miedo. Saca de tu vida todo miedo. Tienes que ser libre para poder entrar en guerra espiritual. Bien, número 4. Tenemos que tener claro el objetivo que deseamos alcanzar. No podemos ir por ahí viendo a ver qué me sale o a ver si me va bien. Tiene que usted estar bien seguro de lo que vamos a hacer. Y es provechoso que nosotros entendamos cómo vamos a hacer esto. Número 5. Uno de los objetivos de este trabajo es que nosotros hagamos lo que el Espíritu Santo nos diga cuando Él quiere que lo hagamos, como Él quiere que lo hagamos y donde Él quiere que lo hagamos. No es lo que yo quiero, no es como yo lo quiero, sino es como el Espíritu Santo nos da indicaciones. Bien, Él nos puede mandar a hacer algo como por ejemplo un acto profético. El Espíritu Santo le puede decir, usa banderas rojas. Y bueno, muchas personas pueden decir, bueno, ¿y qué tal si lo usamos como naranja? A mí me gusta más el naranja.
Pero no es lo que te mandó a hacer el Espíritu Santo. Él te dijo una bandera roja. Seguir las instrucciones del Espíritu Santo es tan importante porque cada color tiene un significado y un propósito. Así que tenemos que aprender a hacer las cosas como somos mandados. Si dice, vamos a marchar alrededor de la ciudad, vamos a dar 3 vueltas, eso es lo que debemos hacer. Ahora, tal vez una persona le diga, bueno, pastor, yo creo que mejor si lo hacemos en carro. Va a estar más fácil, va a ser más bonito, podemos ir atrás de la tina del carro. Pero si el Espíritu Santo le dijo que lo haga a pie, si el Espíritu Santo le ha dicho que lo haga a pie, entonces más vale que vaya preparando sus zapatitos, su ropa informal, ¿verdad? Una ropa que esté, vamos a decir, cómoda, sus buenos zapatos tenis, para poder comenzar a marchar, tal como el Espíritu Santo le dijo que lo hiciera. ¿Por qué tanto énfasis en esto? ¿Por qué necesitamos nosotros tener esta obediencia? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Primero vamos a ver Samuel, 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira qué interesante. Dice que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, dice que Él prefiere la obediencia que los sacrificios o que los holocaustos. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Pero si somos desobedientes, ¿a qué nivel Dios compara la desobediencia? Vamos a ver el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Como podemos ver, es muy importante que nosotros entendamos el punto de vista divino sobre esto. Dice, como un pecado de adivinación, o sea, lo compara como poder estar metido en ocultismo. Es una traición grave para Dios, la desobediencia. Imagínate, lo está comparando con la idolatría. Y él no lo mira como una simple desobediencia, lo mira como rebeldía, como obstinación. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? O sea, es tan importante que tengamos presente este tipo de cosas. Si vamos a girar banderas, si vamos a levantar estándares, si vamos a sonar el chofar. Por ejemplo, yo he escuchado, hay muchas personas cuando estamos en algún evento, por ejemplo, tienen un chofar y lo están sonando a cualquier momento, cuando no es apropiado, solo porque para que lo volteen a ver, para que lo vean que tiene chofar, ¿verdad? Ya sabemos que son caros los chofar, pero el propósito de sonar el chofar tiene que ser bajo dirección divina. No es cuando yo quiero, no es cuando a mí se me ocurre. Ay, yo creo que aquí lo voy a meter. Está emocionante esto, ahora lo voy a tocar. No, es cuando el Espíritu Santo nos dice que lo toquemos y en qué lugar lo toquemos. Hasta con los cánticos, o sea, las alabanzas que vamos a tocar. Mucha gente puede decirle al pastor, es que como estamos en guerra, vamos a tener música de guerra. Pero el Espíritu Santo tal vez no está diciendo eso, porque ¿cómo es que estamos en guerra y como tenemos que poner cánticos de guerra, pues vamos a poner esto? No, muchas veces el Espíritu Santo nos manda a levantar altares de adoración y eso también es guerra espiritual. Entonces, para ser efectivo, tenemos que aprender qué es lo que debemos cantar en un evento. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de Moisés, cuando ellos derribaron, vamos a decir, oh Jehová Dios, ahogó a todo el ejército de Egipto. Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron,
Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Mis amados, ellos cantaban esto. ¿Alguna vez has escuchado? Esta es un cántico. Dice que Jehová se ha magnificado grandemente. Ha echado a la mar al caballo y al jinete. Mis amados, ellos no estaban cantando una canción de guerra, pero era una canción de exaltación a Jehová y de adoración, porque le dan la gloria y la honra a Dios. Debemos recordar un punto muy importante, y el hecho es que las cosas o los actos proféticos bajo dirección divina, específicamente el Espíritu Santo, consiguen un mejor resultado, porque cuando nosotros hacemos en obediencia a lo que el Espíritu nos manda, somos efectivos. La cartografía espiritual nos ayuda a poder ubicar. La cartografía espiritual nos ayuda a poder ubicar cada punto que necesitamos saber. Nosotros debemos de poder ubicar todas las zonas donde se nos ha mandado a hacer un mapeo. Aquí hay un mapa, mire. Muy importante que vea esta foto porque nosotros tenemos que ir viendo casa por casa qué hay, qué tipo de cosas o qué tipo de, ¿cómo se llama? O qué tipo de negocio hay ahí. Tenemos que ver qué hay en cada lugar de esta parte de la ciudad. Ahí mire todos los colores que estábamos usando anteriormente. Usted va a poder ver, mire todas las diferentes formas, círculos, colores que se usaron para poder hacer esto. Quiere decir que cada color tiene un significado. Tenemos un color para los centros comerciales, tenemos otro color para las iglesias, tenemos otro color para los centros deportivos, para los gimnasios, otro color que puede significar tal vez lugar donde hay muchas personas que se unen. Entonces nosotros vamos a ir marcando nuestro mapa y vamos a ver a cada uno qué es lo que hay en este lugar. La cartografía es el análisis de lo que estamos viendo en un mapa. Vamos a tener que caminar calle por calle, corriendo, recorriendo cada avenida y identificando cada lugar. Tenemos que tener una investigación acerca de, por ejemplo, a nivel municipal, averiguar un poco de la historia. ¿Por qué se llama ese barrio así? ¿De dónde salió ese nombre? Y todo lo que se investiga. También debemos hacer una investigación caminando, preguntando a la gente qué es la historia de este barrio, qué es lo que pasó aquí, donde hay algunas historias, por ejemplo, de lugares que la gente llama encantados o lugares donde hay ocultismo, conocimiento donde han habido, por ejemplo, personas que se hayan quitado la vida o derramamiento de sangre. Entonces, este es un trabajo arduo, es un trabajo exhaustivo y a veces es hasta un poco peligroso porque muchas veces nos puede hasta agarrar la noche recorriendo las calles, ¿verdad? Y tratando de conseguir toda esta información. Debemos de ir haciendo lo que el Señor nos manda a hacer para poder provocar lo que Dios quiere provocar en ese barrio, en esa ciudad, pero necesitamos entender estratégicamente dónde lo vamos a hacer. Ser muy puntuales, tenemos que seguir instrucciones de principio a fin. Vamos a ser testigos entonces de la transformación, del cambio de nuestra ciudad. Cuando hacemos un acto profético de este tipo o de cualquier otro acto profético, debemos de tener presente desde que estamos desplazando la tiniebla. Para esto es que hacemos este trabajo, para poder sacar la tiniebla y desalojarla del territorio, de todo tipo de tiniebla, para poder conquistar los territorios, para que pueda ser establecido el reino de Dios. Debemos de entender que toda tiniebla tiene que ser evacuada de nuestros territorios. Ahora, quiero leerles un poco acerca de los principios de cartografía básica en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. ¿De dónde sale esto? ¿Será algo que se inventó el apóstol? Bueno, vamos a leer Números 13, 1 al 3.
Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Mire qué interesante. Al inicio de este texto dice, y Jehová habló a Moisés. O sea, la instrucción venía de Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Y le manda a que recorran toda la tierra de Canaán. Y le dice, la que voy a dar a los hijos de Israel. O sea, antes de poder tomar posesión, ellos que tenían que hacer un mapeo espiritual, ellos tenían que ir y recorrer toda la tierra. Vamos a ver cómo le da instrucciones en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 16 al 20. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo es y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Como podemos ver, es muy importante que se le da las instrucciones a esta persona, ¿verdad? Nuestro Señor le da las instrucciones para que puedan, le da instrucciones para que podamos, por favor, las respuestas, preguntas y respuestas las vamos a hacer al final, para que no me estén activando las manitas. Gracias. Bien, es importante que entendamos que Dios dio instrucciones claras y le dijo todo lo que tenían que revisar, todo lo que tenían que hacer para poder estar en esta, para que pudieran hacer esta tarea. Les dijo todo lo que deberían de tomar. En este primer texto nos muestra bíblicamente lo que es la cartografía, ya que se daba claramente el trabajo cartográfico de lo que debía de hacerse. No dice que necesariamente Moisés haya hecho un mapa, pero es importante que Dios le da instrucciones acerca de cómo recorrer la tierra, qué cosas debería de ver, cómo debería ver los habitantes, el campamento, las plazas fortificadas, ver cómo estaban las ciertas áreas. Es muy importante. Ahora, es muy importante ver que 10 de ellos trajeron buenas noticias. O sea, 10 de ellos trajeron malas noticias. O sea, fueron con una vista en lo natural y vinieron con temor. Pero 2 de ellos trajeron un reporte favorable. Y es muy importante porque dentro de todo equipo nosotros vamos a ver que hay personas que quieren ver las cosas en lo natural, pero necesitamos saber cuáles son las dimensiones en lo espiritual para que nosotros podamos hacer bien el trabajo, tener discernimiento de espíritu para poder entender ciertas cosas. Eso significa dones de revelación. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 2, 1 al 3. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Muy bien, como podemos ver, esto es otro ejemplo de cartografía. Aquí Josué mandó 2 espías a ver lo que había en Jericó, para ver cómo estaban las murallas y todo, como lo explica este texto, ¿verdad?
Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que el trabajo de cartografía es algo que Dios ha usado en su pueblo por mucho tiempo. Cartografía espiritual es para hacer un trabajo de espionaje en la tierra. Cómo identificar aquello de lo que necesitamos derribar o desalojar dentro del territorio que Dios nos ha asignado. Vamos a ver otro ejemplo ahora en Zacarías capítulo 2, versículo 1 y 2. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Como podemos ver, este tipo de trabajo, de lo que tiene que ver con cartografía, es algo que se hacía. En este caso, en esta escritura, se muestra que también era un mapeo espiritual y aquí se estaba midiendo la ciudad. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de Ezequiel, capítulo 9, 2 al 4. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Muy bien, como podemos ver, las instrucciones que Dios da es que debería de vigilarse toda la ciudad por lo que estaba pasando. Entonces, Dios tiene claro las áreas donde están estos focos de tiniebla para poder ver lo que había en la ciudad. Ahora, qué importante es hacer todo conforme a lo que se nos ha ordenado. Esto nos garantiza el éxito. Estos son algunos ejemplos de cartografía espiritual que podemos encontrar en la palabra. Y lo que es el mapeo espiritual o la cartografía espiritual justamente es para desalojar la tiniebla, todo aquello que está causando problema en la ciudad. Y es muy importante que nosotros aprendamos cómo hacer esto. ¿Quiénes participan en la labor cartográfica? Bueno, deben de ser personas ungidas, personas llenas del Espíritu Santo, maduros en la fe, no gente emocionalista que va a poner a inventarse cosas, sino tiene que ser gente seria, que pueda entender que ser guiados por el Espíritu Santo para poder traer la información correcta tal cual es necesaria. Por eso necesitamos gente con dominio propio, con templanza, verdaderos guerreros de Cristo, verdaderos conquistadores del reino. Para quienes van a participar en este trabajo, es más importante el carácter que los dones. Mire qué importante. Es más importante el carácter que los dones. Por eso las instrucciones es primero comenzar limpiando nuestro corazón, para que podamos nosotros estar limpios, aceptos delante de nuestro Dios, y también para poder ser obedientes al líder que se nos ha asignado, para hacer una labor y poder identificar todo lo que Dios quiere que identificamos dentro de nuestra ciudad,
para poder desalojar toda tiniebla. Entonces, sobre cartografía espiritual, creo que lo más importante que se requiere es la unidad del equipo de trabajo, el respeto que tiene que haber en esto para poder hacer las labores espirituales. Eso tiene que ver con poder respetar a la autoridad y tener el amor por las almas. O sea, cerrar todo portillo de cualquier cosa que hayamos hecho, ser apasionados por la obra de Dios. Debe de ser gente con un gran amor y respeto y sujeción a la autoridad. Debemos de estar a cuenta con el Señor, fieles en nuestros tratos con Dios, a cuentas además con cada uno de los miembros de nuestra congregación o del equipo con que trabajamos. Debemos de caminar en santidad, arrepentirnos de corazón, estar prestos a arrepentirnos por cualquier cosa que hayamos cometido, ofensa contra Dios o contra nuestro hermano, y pedir perdón para poder ser limpiados. La unidad es clave en el equipo de trabajo, así que debemos de comenzar a hacer este trabajo para poder garantizar el éxito. Quiere decir que antes de que comenzamos el trabajo, vamos a hacer un trabajo entre nosotros, pidiéndonos perdón si le hemos ofendido y ponernos a cuenta con el Señor. Bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte y esto tiene que ver con líneas ley. ¿Qué son las líneas ley? Bueno, quiero que veas este mapa, esta foto que está ahorita, y vas a ver que es algo que básicamente es un trabajo que se ha ido haciendo por muchos años, por muchos siglos, ¿verdad? Y necesitamos entender que las líneas ley son trazos invisibles en nuestras ciudades o en nuestras naciones que ejercen gran influencia espiritual en nuestra sociedad. Creo que nuestra sociedad está regida por tipos de cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Son cosas que suceden o que hay en ciertas áreas que aunque son invisibles, están en el mundo invisible, podemos ver el resultado en el mundo natural. Y son cosas que no podemos resolver en lo natural, sino que tenemos que hacerlo con una estrategia de Dios para poder tomar esto, ¿verdad? Así que necesitamos entender esto. La mayoría de las ciudades han sido trazadas, delineadas, siguiendo patrones de ocultismo, partiendo de puntos ubicados estratégicamente, como monumentos, estatuas. Al unir estos puntos, forman formas geométricas, donde ejercen la influencia de la tiniebla sobre la ciudad. O sea, sobre el área donde está esa figura geométrica invisible que se toma de ciertos puntos geográficos, pueden ser monumentos o pueden ser iglesias, pueden ser muchas cosas. Entonces, haciendo un análisis de este estudio, en base a esto, nos damos cuenta que hay áreas que están formadas por estas formas geométricas bien marcadas en las cuales el enemigo tiene dominio. Son zonas muy violentas, hay mucho asalto, asesinato, mucha violencia y tal vez es muy diferente en algunos lugares. Ahí donde vamos a tener que ir para provocar esta transformación y este cambio. Tenemos que entender lo que es la línea ley. De hecho, cuando a ciertas teorías en el comienzo de lo que es el catolicismo romano, vamos a ver que las iglesias, especialmente en Europa, ellos las construyeron haciendo estas líneas ley, siguiendo estas líneas ley, poniendo las iglesias orientadas a cierto punto geográfico o cardinal, y también trazando líneas hacían estas figuras geométricas. Esto tiene que ver parte del sincretismo o de la mezcla de religiones que hacen parte de la cultura o de diferentes sociedades para poder entenderlo, ¿verdad? Quiero mostrarles algo. Aquí hay algo que sucedió. Esto es la iglesia Notre Dame en París, que se quemó en el 2019.
y la han querido restaurar. Hace varias personas han tratado de esto, pero quiero que entiendan que a pesar de todo el dinero que se recogió, no se pudo hacer. Y estamos seguros que esta catedral de San Pedro en Roma también tiene estos puntos que son coordinados a través de la iglesia. ¿Ok? Es muy importante que nosotros entendamos que estos son puntos que la tiniebla ha usado para hacer estas líneas ley. Entonces nosotros tenemos que entender que estos puntos unen las líneas ley a través de iglesias, obeliscos, formas geográficas y líneas ley para que pueda tener control bajo la ciudad. Por ejemplo, esto lo podemos ver en España. Quiero mostrarte una foto aquí. Podemos hablar un poco y podemos hacer hasta un seminario de todo esto si ustedes quieren, pero no es ese el motivo de esta reunión. Es solamente para que tenga un inicio, que entienda usted cómo estas líneas demarcan. Por ejemplo, estas líneas aquí están cubriendo lo que es España, tiene lugares en Roma, y todas estas líneas cubren toda una zona grande. Estas son lo que le llamamos nosotros líneas ley. Mira, esto es, por ejemplo, esta que vemos aquí es una dimensión a nivel, vamos a decir, internacional. Son líneas ley a nivel internacional. Por ejemplo, aquí podemos ver la ciudad de Roma, que está en la punta también la costa de Cantábrico y también España. Esos son los puntos. También en Escocia hay otro punto y esto hace un triángulo perfecto. Estos círculos también son parte de las líneas ley y tratan de tener las tinieblas bajo una grande, ¿verdad? Bien, vamos a ver otras líneas ley a nivel de ciudad. Aquí. Estas líneas ley que ustedes puedan ver aquí, esto es en París. Por ejemplo, si usted va a París y sube a la Torre Eiffel, usted va a poder ver estos puntos que se le llama el centro, de la derecha se le llama el Arco del Triunfo. Todas las calles convergen al Arco del Triunfo en esta ciudad, ¿ok? En París está trazada de esta manera y todas estas son líneas ley. Déjame mostrarles otra imagen aquí. Aquí lo vamos a ver más de lejos, ¿ok? El Arco del Triunfo es lo que está en medio. ¿Ok? Y si usted mira, toda la ciudad está trazada para poder hacer estas líneas. Ahora, mire que es muy importante este arco, que toda la ciudad de París fue trazada particularmente en este punto en este punto central. Le voy a mostrar otro. Esto está en los Estados Unidos. Esto es lo que se llama el Pentágono. ¿Ok? Esto está en Washington. ¿Ok? Y en los Estados Unidos también tiene que ver la forma geométrica que está acá. Luego, aunque es un pentágono, dentro de ese pentágono hay una estrella y cada punto, cada esquina da junto con la estrella. Estos son lo que son estos líneas ley. Y todo esto tiene que ver con el origen del ocultismo. ¿Por qué un pentágono? ¿Por qué no un cuadrado? Bueno, porque esto tiene que ver con figuras geométricas que tienen que ver con el ocultismo. Voy a mostrarles algo más. Este que ven a la izquierda es el obelisco que está en Washington. Y también el otro obelisco son puntos particulares que generan mucha energía negativa a la ciudad. Esto es algo que se ocupa mucho en las líneas ley. Las naciones han hecho mucho de esto. También podemos verlo el obelisco en Buenos Aires. El que está a la derecha es el de Buenos Aires, el de la izquierda es el de Washington. Y es muy parecido en las dimensiones y en la forma en que están hechos los dos. Hay mucha más información de todo esto, pero lo que les quiero mostrar acerca de las líneas ley es para que entiendan cómo el enemigo ha ido construyendo cosas
para poder tener bajo control la ciudad a través de las líneas ley. Ahora, a través de estas se gestan muchas cosas espirituales negativas. Nosotros vamos a ver en algunos lugares de centros de comercio o de perdición, por ejemplo, en algunas áreas. Ahora, mis amados, ¿cómo nosotros afectamos las líneas ley? Bueno, muchas veces el Señor nos levantar lugares de adoración, altares de adoración en estos lugares. Es muy importante que nosotros entendamos acerca de esto. ¿Por qué? Porque al hacer un altar de adoración debajo de donde pasa esta línea ley, hacen un cortocircuito y pierde su poder. O sea, todo el lugar geográfico se derrumba, ¿verdad? La figura geométrica. Ahora, quiero mostrarte esto. Mira, estas son las pirámides de Egipto. Mire cómo están distribuidas. Están en un orden de cierta manera. ¿Ok? Quiero que lo veas. Esta foto también. Ahora, exactamente al otro lado del mundo, de donde está esta pirámide, está la pirámide de Teotihuacán, México. Tú vas a ver que la pirámide están en la misma posición, en puntos opuestos a Egipto. Y más ni menos, los puntos y los diámetros opuestos en los que están al otro extremo del mundo, uno del otro. Pero todo esto tiene relación con las líneas ley. Están unidos por una línea ley. De manera que esto provoca fuerzas de tinieblas y hay muchas personas que son atraídas por esto. Pero esto perturba el ambiente espiritual de la zona. Por eso hemos puesto estos ejemplos en estas ciudades y en estos lugares donde nosotros vivimos para que usted entienda cómo poder discernir lo que son las líneas ley dentro de la cartografía espiritual, porque esto trae una influencia negativa que el enemigo usa para tener control sobre las ciudades, sobre países o hasta continentes, áreas diseñadas para poder tener control sobre la humanidad y los territorios. Entonces, en resumen, la cartografía se trata justamente de hacer un mapeo espiritual de donde están las áreas donde están las áreas de tiniebla, para que nosotros podamos entender dónde están los focos de tiniebla. ¿Por qué? Porque allí en estos lugares es donde se han hecho anteriormente o consagrado a dioses paganos. Podemos ver este ejemplo. Por ejemplo, en México, a este lugar, a esta pirámide, se le llama la ciudad de los dioses. O sea, ahí se le consagraba y se hacía sacrificios a ciertos dioses. Y puede ver en la parte de en medio de esta foto, hay un lugar donde era un altar donde se hacían los sacrificios humanos. Y por esto que nosotros tenemos que tener entendimiento acerca de lo que esto está afectando a las ciudades. Ahora, nosotros se nos ha puesto en las ciudades para que nosotros podamos liberar estos lugares, ¿verdad? Espero, mis amados, que con esta información usted pueda entender lo que es un poco de cartografía espiritual y líneas ley.